Su micro, Lick, buena tarde. Buenas tardes, gracias, Diego. Habilita sus cámaras todos, por favor. Evelyn, Giselle. Entonces, estaba comentando que el día martes hablamos sobre las penas, las clases de penas, y cuál era el tratamiento en cuanto a la aplicación de la pena cuando existen atenuantes y agravantes. Ahora vamos a hablar sobre la participación en el delito. ¿Se recuerdan que yo les había comentado que el delito, dentro de sus características, tenía también que había un sujeto activo y un sujeto pasivo, un bien jurídico tutelado? Pues vamos a hablar del sujeto pasivo, del sujeto activo y la responsabilidad que estos incurren cuando cometen un delito. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Quiénes son autores? ¿Quiénes son cómplices? Inclusive el delito de encubrimiento. Que si bien es cierto, la ley, el Código Penal, no toma el delito de encubrimiento como una forma de participación en el delito, como los autores y cómplices. Aquí, en este tema, la doctrina también aborda a los autores, a los cómplices, a los autores materiales, a los autores intelectuales. Sin embargo, aquí, dentro del Código Penal, en el capítulo 1 del título 5, solo establece dos tipos de participantes o dos tipos de sujeto activo. Y el sujeto activo no es más quien comete la acción y realiza el delito. Los responsables penalmente, como les dije, el Código Penal solo establece dos. En el artículo 35 del Código Penal solo están los autores y los cómplices. Y algo muy importante, en las faltas, los cómplices no tienen ningún tipo de participación en el caso de las faltas. Veamos el artículo 35 del Código Penal. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 35. Responsables. Sí. Son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. De las faltas solo son responsables los autores. Si se dan cuenta, en las faltas no hay cómplices. En los delitos sí hay cómplices y hay autores. Dentro de los autores están aquellos que toman parte directa en la ejecución. Va, le dispara y le da muerte. Quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutar el delito. Se ponen de acuerdo para irle a dar muerte a alguien y lo induce que le va a dar muerte a alguien. Quienes cooperan en la realización del delito y que con el acto que están realizando no se pudiera haber cometido el hecho delictivo. Vamos a dar algunos ejemplos. También aquellos que se ponen a planificar la comisión de ciertos delitos. Veamos el artículo 36, Álvaro José, quiénes son autores dentro del Código Penal. Recordemos de que en el Código Penal no hace una clasificación de autores materiales, autores intelectuales. Aquí todo los encajona dentro de los autores. Veamos, Álvaro José. Son autores, artículo 36, son autores quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito, quienes fuercen o introduzcan directamente a otro a ejecutarlo, quienes cooperan a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiese podido contener, quienes, habiendo concretado con otro u otros para la ejecución del delito, están presentes en el momento de su consumación. Que hay varios aspectos importantes. El numeral 1 no necesita mayor explicación acá. Quien viene y ejecuta el acto, pues ese es autor dentro del delito. Por ejemplo, alguien que viola a otra persona, o alguien que le da muerte a otra persona, o alguien que le causa lesiones a otra persona. O sea, él directamente le causa las lesiones. Aquí no hay ningún inconveniente. Quienes induzcan directamente a otro a ejecutar. Por ejemplo, quienes vengan, convenzan para que realice una acción que sea constitutiva de delito. ¿Sí? Los autores intelectuales.
se podrían encajonar en este numeral 2. También quienes cooperen a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución con un acto sin el cual no hubiera sido posible cometerlo. Por ejemplo, darle muerte a una persona. Viene este que está cooperando con el autor material, por decirlo así, o quien ejecuta directamente la acción, le va a comprar la pistola, va a comprar el arma de fuego para darle muerte a alguien. O, por ejemplo, alguien que se concerta y pues coopera con otra persona para extorsionar. O coopera, en el caso de las extorsiones, que preste su cuenta. Él está cooperando en la realización del delito de extorsión y sin ese depósito no se hubiera concretado o no se hubiera ejecutado el delito. Entonces, al cooperar con actos propiamente del delito y que efectivamente contribuyan a cometer el hecho delictivo, entonces estamos ante un autor. También ahí son autores quienes se hayan concertado, se hayan puesto de acuerdo con otros u otros para la ejecución del delito. O también que estén presentes en el momento de la consumación. Por ejemplo, se ponen de acuerdo para ir a asaltar un banco. No hay mayor explicación. Van y pues se ponen de acuerdo y ejecutan alguna acción para cometer el hecho delictivo. O por ejemplo, alguien o dos personas de sexo masculino van a violar a una persona, aunque una de ellas no participe directamente en la ejecución de la violación, él está presente ahí. Solo con el hecho de estar presente en el acto se considera que es un autor. Y a los autores, lo que sucede que en esta clasificación de autores y cómplices es que a los autores se les van a imponer la pena que está descrita en el tipo penal. A los cómplices tiene otro tratamiento diferente. Pero ¿quiénes son cómplices del delito? Veamos el artículo 37. Adán. Artículo 37. Cómplices. Son cómplices quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer el delito, quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito, quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito y quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los partícipes para obtener concurrencia de estos en el delito. Okay. El inciso 1 se da a quienes pues animen a otro a cometer un hecho delictivo. Mira, anda, toma aquel bien, o por ejemplo, mira, anda, invadí tal propiedad sin tener los documentos correspondientes, o mira, pues si te hizo algo, anda a matarlo, pues empieza a animarlo y alentarlo para que realice la acción que es constitutiva de delitos. También quienes prometan, solo con el comprometer, ¿sí? No está diciendo ahí que lo va a ayudar, solo con prometer que va a ayudar o cooperar para después de haber cometido el delito es un cómplice. Por ejemplo, mira, anda hasta tal banco y yo te prometo que te voy a estar esperando en la otra esquina. Aunque no lo haya ayudado a escapar, pero ya le prometió. Esos son cómplices. O aquellos que proporcionan información o suministran medios adecuados para realizar el delito. Podría encajonar acá a los cajeros de banco que les dan informes a las personas que van a asaltar el banco, o quienes sirven de enlace o actúan como intermediarios entre los partícipes para poder obtener la concurrencia de estos en el delito, o sea, para reunirlos y para que ellos puedan cometer un delito. Por ejemplo, una banda
de secuestradores, aunque el sujeto no participe, pero los pone en enlace, los pone, les da información, los orienta o les da cierta, sirven de intermediarios o enlace entre todos los participantes. Él es un cómplice. Y como les dije, va a depender de la forma en que se cometa el delito o la forma o la participación del sujeto activo, y así es como se va a graduar la pena. A los autores se le va a imponer la pena que está establecida en el delito. Ahora veamos a los cómplices qué tipo de pena se les va a imponer. Adán. ¿Qué artículo sería, licenciado? Disculpe. Eso lo tendrían que haber leído. Damos en la doctrina. Evelyn, Yesenia. Lo tengo que buscar en el Código Penal o de lo que leímos. ¿Ah? ¿Qué manda? No Vamos en la doctrina. Lo estoy buscando. Pamela. No sabría decirle, licenciado. No estudiar. ¿Alguien que me pueda colaborar? Tal vez así recuperan los puntos que perdieron en el examen. O en la tarea, porque vi que en la comprobación muchos sacaron 0. Dígame, Anita. ¿Es el artículo 63, licenciado? Ajá. Artículo 63. El autor de tentativa y el cómplice del delito consumado. Al autor de tentativa y al cómplice del delito consumado se les impondrá la pena señalada en la ley para los autores del delito consumado, rebajada en una tercera parte. Eso es en cuanto a la tentativa, pero veamos a los autores. En el artículo 62, gracias, Nita. Artículo 62. Al autor del delito consumado. Salvo determinación especial, toda pena señalada en la ley para un delito se entenderá que debe imponerse al autor del delito consumado. Ok. ¿Y qué es un delito consumado, Evelyn Yesenia? Evelyn Yesenia. Ahorita. El delito consumado es cuando ocurren todos los elementos de la tipificación. Sí, cuando concurren todos los elementos de la tipificación, se considera un delito consumado. Entonces, al autor se le van a imponer todas las penas que están reguladas en el tipo. Y esto del delito consumado lo encontramos en el artículo 13 para los que no tengan esta información. ¿Sí? Bueno, a los autores de tentativa y a los cómplices se le va a imponer la sanción que corresponde al tipo penal rebajada en una tercera parte. O sea que, por ejemplo, veamos el delito de homicidio en el 123, Adán. Homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Ok. Si fuera un autor, vamos a ver, Pamela. Si fuera un autor, ¿cuántos años le impondrían a esta persona que haya cometido el delito de homicidio?
Pamela. ¿Qué pasó, licenciado? ¿Me puede repetir la pregunta? Pongan atención, por favor. Si fuera un autor, ¿cuál sería la pena imponerle a la persona que cometió el delito? No sabría decirle, licenciado, es que no estoy entendiendo. ¿Qué no está entendiendo? Para que hay que poner atención. Allá damos eso a favor de leer el artículo en cuanto al homicidio. Si lo integramos, ahorita van a darte la palabra. Si lo integramos con el artículo 62, ahí entenderíamos cuál es la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta, Manuel? No tiene micrófono. 7 años y medio, ¿no? De 15 a 50 años por el hecho de homicidio. Sí, de 15 a 40 años. 40, sí. Ahora le pregunto a Adán. Gracias, Manuel. Adán, si fuera un cómplice, ¿cuál sería la pena a imponer? El micrófono. Integremos con el artículo 63, perdón. 63. Sería 5 años, licenciado, 5 a 12 años aproximadamente, una tercera parte según... Leamos bien el artículo. ¿Qué dice el artículo 63? Al autor de tentativa y al cómplice de delito consumado se le impondrá la pena señalada en la ley para los autores del delito consumado, rebajada una tercera parte. Dígame, Cindy. Buenas tardes, Lick. Únicamente quería leer el artículo porque el compañero como que no estaba encontrándolo, pero ya lo leí. Ok. Si dice que para los cómplices la pena a imponer es la misma que establece el artículo o el tipo penal del delito consumado, rebajado en una tercera parte. Si fuera en el caso del homicidio, ¿cuánto es la pena a imponer, Rosario? ¿O dentro de cuánto podría jugar el juez para imponer? Sí, licenciado, buenas tardes. Como es la tercera parte, dice que son 100, no, perdón, de 4 años, digo yo, no, a 15, no sé. Levi. Gracias, Rosario. Levi. No sé si se me escucha, licenciado. ¿De cuánto? Creo que mi internet está bajo, pero igual. Bueno. De 10 a 15 años. Entonces. Como dice que se le impondrá señalada, digamos, si se le imponen los 15, le van a poner 15, pero también agrega que se le rebajará una tercera parte. Es decir, a 15 lo dividimos entre 3, es igual a 5. Entonces se le rebaja 5 años a esos 15, es decir, 10. Y a los 40 lo dividimos dentro de 3, nos da 13.33. Entonces, a los 40 se le reduce ese tiempo. Y ese sería exactamente. Los años que le dan. Eunice. Licenciado. Gracias, licenciado. No, yo también iba a decirle que sería en todo caso de 10 a 26 años porque solo están rebajando una tercera parte. Exacto. De 10 años a 26.67. ¿Sí? Porque se le está rebajando una tercera parte. Entonces el juez tiene que mediar dentro de ese rango para la aplicación de la pena a los cómplices. También para los que cometen o son autores de tentativa, pero eso ya es otro tema. Entonces, a los cómplices se les va a rebajar una tercera parte, ¿sí? Pero aclaremos qué es la tentativa. Vamos a ver, Levi, Sergio. Eso lo vimos hace rato.
Sí, licenciado, tentativa, en el artículo 14. Ajá. Hay tentativa cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución por actos exteriores idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad del agente. Ok. Por ejemplo, alguien viene, quiere o quiere robar un teléfono celular y resulta que en eso aparece la policía y toma el bien, pero no se apodera de él y lo captura. Circunstancias ajenas ajenas a su voluntad. O por ejemplo, vienen, van a asaltar un banco, abren el agujero e ingresan al banco por ese agujero, pero dentro de su ingreso se atora en el agujero y no logra su cometido. Ahí hay tentativa. A ellos también se les va a aplicar la pena que tiene para el delito de robo rebajado en una tercera parte. Eso también significa que por los autores de tentativa se les va a bajar una tercera parte, pero el artículo 64 establece algo más con relación a los cómplices de tentativa, o sea, los cómplices de un delito que no llegó a su término, que no finalizó por circunstancias ajenas al sujeto activo. ¿Y qué es lo que dice el artículo 64, Adán? Artículo 64. Al cómplice de tentativa. A los cómplices de tentativa se les impondrá la pena que la ley señala para los autores del delito consumado, rebajada en dos terceras partes. En 2/3 partes. Le pongo el ejemplo, le pongo el siguiente caso, Rosario. Resulta que Juan Pérez tiene un problema con Pedro y pues se pone de acuerdo con Adán y Adán le proporciona un arma de fuego. Le dice, mira, anda, mátalo. Lo alienta a irlo a matar y le da una arma de fuego. Más sencillo. Viene la persona, viene Juan, tiene un problema con Pedro y se lo cuenta a Adán y Adán pues lo alienta, lo exhorta para que le vaya a dar muerte a Pedro. Pues, viene Juan, se dirige a él, le dispara, pero por circunstancias ajenas a él, no lo mata, le da un disparo y le pasa cerca del corazón. El dictamen médico legal establece que estuvo en peligro la vida. Ahí hay tentativa de homicidio. Al que disparó, ¿cuál sería la pena en ese caso? ¿En qué rango estaría en el caso del homicidio? La pena quiere usted que yo le diga. En Como el caso acá de dice en el artículo 14, que es dice aquí ejecutivo. Para la tentativa, recordemos de que es rebajado a una tercera parte. El que disparó y no lo mató, no, que solo lo hirió y pasó por cerca del corazón y estuvo en peligro la vida, hay tentativa de homicidio. ¿Cuál sería la pena a imponer ahí en el homicidio, en ese caso, para el autor de tentativa? Es el mismo caso de los cómplices. De 5 años, entonces a 15. Ay, no, eso no lo sé porque son números. Levi. Dijo que para el cómplice de tentativa, ¿cuánto le daría? No, para el autor de tentativa, el quien disparó y no lo mató, no, que pues por circunstancias ajenas a él, pues solo lo hirió. Pues como es de homicidio, es tentativa de homicidio. Dice que el homicidio dan de 15 a 40, pero aquí también en el artículo 63 dice que rebaja una tercera parte, ¿verdad? Ajá. Entonces le darían de 10 a 26.67. Sí, exacto. Okay, gracias, Levi. Entonces lo rebajaría en una tercera parte. Eso es lo que establece el artículo 63 en el caso del autor de tentativa. Eunice, diga. No, licenciado Cabal, que igual quedaría en tentativa lo de 10 a 26. De 10 a 26.60. Ahora, al que lo animó a cometer el hecho delictivo, al cómplice de la tentativa, ¿cuál sería la pena, Adán? Y siempre en el caso del homicidio. Y así podemos hacer un montón de casos. Dígame, Byron.
Licenciado, Byron. Al cómplice de tentativa se le rebajaría 2/3 partes de la pena que tiene el autor, sería de 5 años a 13.60. Exacto. De 5 años a 13.33. Y así podemos hacer con cualquier delito. Bajarle, en el caso del cómplice de tentativa, bajarle 2/3 partes en todos los delitos. Les puse el ejemplo del homicidio porque es el más fácil de comprender. Dígame, Eunice. No, licenciado, perdone, solo se me puso, perdón. Para imponer la pena en ese rango, ya establecimos de que va a depender mucho de las atenuantes y las agravantes, la peligrosidad de la gente y todos los aspectos que regula el artículo 65 para la fijación de la pena, ya sea para cómplices, autores de tentativa o cómplices de tentativa. ¿Y qué establece el artículo 65 en cuanto a la fijación de la pena para cualquier autor, cómplice o cómplice de tentativa? Veamos el 65, Adán. Artículo 65. Fijación de la pena. El juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley por cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de éste y de la víctima, el móvil del delito, la extensión e intensidad del daño causado y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurran en el hecho, apreciadas tanto por su número como por su entidad o importancia. El juez o tribunal deberá consignar expresamente los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha considerado determinantes para regular la pena. Ok. Pero en Guatemala, para establecer la peligrosidad, por lo general no hay un estudio que pueda determinarlo. Entonces el juez lo único que hace es poder, porque como la peligrosidad es tan subjetiva, entonces lo que el juez para fijar una pena lo que hace es venir y fijarse en las atenuantes, las agravantes y en el móvil del delito y algunas circunstancias que puede observar. Entonces ahí puede aplicar la pena dentro de esos límites que establece la ley. Pero ¿qué sucede? Para computar la pena, el juez tiene que tomar en cuenta esas agravantes, esas atenuantes, si es reincidente, si es habitual, si se cometió con cuadrilla, con alevosía, con ventaja, todos esos atenuantes que nosotros ya vimos, esas circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Y la pena se empieza a computar desde la fecha en que el reo es detenido. Y aunque pase esos ¿cuánto es el plazo para poder investigar en el caso que haya detenido? 3 meses máximo para investigar. O en el caso de que haya medidas sustitutivas, hasta 6 meses para investigar, para presentar el acto conclusivo. Pero digamos que la persona desde el primer día que lo detuvieron le dictaron prisión preventiva. Esos días que estuvo detenido, la persona cuando ya sea condenada, tenga una sentencia condenatoria, le va a computar esos días también. Cuentan como días de prisión. Veamos el artículo 68, Adán. Artículo 68. Cómputo de la pena. La condena se computará desde la fecha en que el reo hubiere sido detenido, salvo que haya sido excarcelado. Ok, desde la fecha en que fue detenido. Eso es algo importante que tienen que saber. Fíjense que quiero retomar un tema que se me había escapado. El caso de la conversión, esa la tenemos en el artículo 55. Lo que yo les decía, cuando alguien es condenado con multa, se va a convertir la pena.
Veamos el artículo 55, Adán. Solo para aclarar algunos puntos ahí. Artículo 55. Conversión. Los penados con multa que no la hicieran efectiva en el término legal o que no cumplieran con efectuar las amortizaciones para su debido pago o fueran insolventes, cumplirán su condena con privación de la libertad, regulándose el tiempo según la naturaleza del hecho y las condiciones personales del penado entre 5 y 100 quetzales por cada día. Algo que quiero aclarar en este tema es que no confundamos la pena de multa con la fianza, ni con el comiso, ni con otra pena que esté relacionada con el dinero, ¿sí? La conversión se da sí y solo sí cuando una persona la sancionan con multa y no tiene dinero para pagar. El comiso es cuando se pierden los objetos del delito en favor del Estado. Por ejemplo, en el caso de lavado de dinero, alguien va a lavar, ¿qué? 2 millones de quetzales. Y cabal lo agarran con los 2 millones de quetzales, lo condenan por lavado de dinero porque ese es los objetos del delito. Entonces va a perderse ese dinero. Entonces, pero eso no es una multa, tampoco es una fianza. Es un efecto de la sentencia condenatoria que se emitió. Veamos el artículo 60. Y esta es una pena accesoria, el comiso. Adán, por favor. Artículo 60. Comiso. El comiso consiste en la pérdida a favor del Estado de los objetos que provengan de un delito o falta y de los instrumentos con que se hubieran cometido, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho. Cuando los objetos referidos fueren de uso prohibido o no sean de lícito comercio, se acordará el comiso, aunque no llegue a declararse la existencia del delito o la culpabilidad del imputado. Los objetos decomisados del lícito comercio se venderán y el producto de la venta incrementará los fondos privativos del organismo judicial. Esta último, en cuanto a que dice que los objetos prohibidos o no lícito comercio, se va a ordenar el comiso. Por ejemplo, resulta que Juan Pérez va conduciendo su vehículo, un camión que le dieron de carga, y dentro de toda la carga va un paquete de cocaína de 20 kilos. ¿Sí? Resulta que el Juan Pérez que iba conduciendo el vehículo no sabía que había ahí, él tenía todos los documentos en orden. Alguien le metió ese poco de cocaína. Entonces aquí lo que establece es de que se va a ordenar sí o sí el comiso de esa cocaína porque es ilícita. Y de igual manera, si un arma, una AK-47 la incautan y resulta que la persona no es culpable, aunque no sea culpable, esa AK-47 pasa a poder del Estado porque son objetos prohibidos. Entonces, por eso es de que el comiso se va a dar siempre y cuando, aunque no haya sentencia condenatoria, siempre y cuando el objeto fuera prohibido o no fuera de lícito comercio. Y estos fondos del comiso van a pasar a manos del Estado, a manos del organismo judicial. Van a incrementar los fondos privativos. El comiso y la extinción de dominio son dos cosas diferentes, ¿saben? Porque también muchos tienden a confundir estas dos figuras. El comiso es una sanción, es una pena accesoria, y la extinción de dominio es un proceso administrativo que se lleva a cabo para poder extinguir bienes de dudosa procedencia o de procedencia ilícita, ¿sí? Y esta es una ley relativamente nueva, 2009 por ahí, en donde el Estado se apropia de bienes y por
determinadas circunstancias, como por ejemplo que el bien proceda de algo ilícito. Por ejemplo, una propiedad, ahorita la Valdetti le extinguieron varias propiedades y no fue un comiso. Aunque Valdetti salga libre, pero en el proceso administrativo ya le extinguieron los bienes, no los va a poder recuperar. Entonces el comiso es una condena y que le impone una pena accesoria denominada comiso, que es la pérdida a favor del Estado de los objetos que provengan de un delito. Ya les di varios ejemplos. Por ejemplo, el extorsionista con el teléfono celular, lo decomisan y ya no se lo devuelven. Es un objeto del delito. Una AK-47, lo decomisan y ya no se lo devuelven porque es ilegal. O cocaína, o anfetaminas, o cualquier tipo de droga, son ilegales y ya no las devuelven. O por ejemplo, en el contrabando de huevos de México para Guatemala, los decomisan y ya no los devuelven. Pasan a favor del Estado, del organismo judicial. Otra pena accesoria a la publicación de la sentencia, como les decía la otra vez, en los delitos contra el honor, el que ha sido vencido en juicio condenado tiene la obligación de publicar una disculpa ante un medio de comunicación. Dígame, Julio, después Heidi. Buenas noches, licenciado. Licenciado, disculpe, me surgió una duda. ¿Qué hace con incautado? ¿O cómo lo reparten? ¿O qué se hace lo que... Gracias, licenciado. ¿Cómo se reparte cuál? ¿El comiso o la extinción del dominio? Bueno, las dos, que me surgió la duda. ¿Qué hace? Todo pasa a poder del organismo judicial, ahí no hay problema. Todo viene y se lo dan al organismo judicial. Ahora, la extinción de dominio no. La extinción de dominio, un porcentaje va para los J, un porcentaje va para el Ministerio de Público, otro porcentaje va para el Ministerio de Gobernación, otro porcentaje creo que va para la Secretaría de Extinción de Dominio, y ahí está distribuido en la ley cómo se va a distribuir esos montos. Si son los 120 millones que incautaron a Benito, allá en Antigua Guatemala, ahí están viendo si los extinguen o declaran el comiso, ¿sí? Si declaran el comiso, eso pasa todo al poder del organismo judicial, pero el comiso tiene ciertos problemas, no lo hace. Ahora, si declaran la extinción del dominio de esos 120 millones, le dan un porcentaje al Ministerio Público, un porcentaje al organismo judicial, un porcentaje al Ministerio de Gobernación, un porcentaje creo que a la CECATID. Hay varias instituciones que se distribuyen todo lo que ha sido extinguido con la ley de extinción de dominio. Dígame, Heidi. ¿De la qué? Fíjese, los coautores y los autores en el Código Penal los trata como autores. Y los coautores están en el Código Penal en el artículo 36, el numeral 3. Ellos son coautores. No, solo para el autor, los cómplices y la tentativa, y también para los, ¿cómo es que les dije? Se me fue la palabra. No sé si me recuerdo. Sí, pero solo para ellos hay pena en específico. Okay. Entonces, la publicación de la sentencia es para los delitos de
Delitos contra el honor. Y el juez va a ordenar la publicación respectiva. También es una pena accesoria, como lo es también la suspensión de los derechos políticos. ¿Y qué son los derechos políticos, Levi Sergio? La verdad no sé, Lick, no sé. ¿Adán? Pues no sé si estoy bien, pero creo que es el derecho a participar, no sé. ¿Participar en qué? En la política. Elegir y ser electo, entre otros, son derechos políticos. Cuando alguien es condenado, cuando hay una sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, se le suspenden sus derechos políticos de ir a votar o de postularse a un cargo público durante el tiempo que dure la condena. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Será que a las personas que tienen un proceso penal y tienen prisión preventiva se les tiene que suspender sus derechos políticos, sí o no, y por qué? Julio César. Creo que sí se le suspende, licenciado. Yo le leí en la Constitución. Pero, según me recuerdo, sí, porque no pueden optar a un cargo público porque están bajo un proceso, lo que le pasó al señor Valdizón, que quería participar y no pudo, por lo mismo que hay delitos en su contra y está en espera de sentencia por lavado de dinero, si no estoy mal. Ajá. Gracias. Dígame, Carlos Quirola. De que tal vez no, porque es culpable hasta que se muestre lo contrario, ¿no? Sí, por ahí va. Fíjense que hay varias interpretaciones. Dígame, Eunice. Gracias, licenciado. Los que no tienen derechos son los condenados. Si nos vamos al texto literal del Código Penal, deberían de ser los condenados, ¿sí? Sin embargo, hay una interpretación dentro del ámbito electoral en cuanto a la Constitución, en cuanto a la honorabilidad. Veamos cuáles son los requisitos para optar a un cargo público, Adán, en la Constitución. 113. Creo que es este tema. Artículo 113. Derecho a optar a empleos o cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. En lo que se agarran en esa interpretación que hacen los del Tribunal Supremo Electoral es que no tienen la idoneidad por estar siendo perseguidos penalmente, porque hay una causa y ahí han sido ligados a procesos, no son idóneos. Es una interpretación que hacen ellos en el ámbito constitucional. Pero si nos vamos al ámbito estrictamente penal, veamos el artículo número 59, Eunice. Artículo 59. Suspensión de derechos políticos. La pena de prisión lleva consigo la suspensión de los derechos políticos durante el tiempo de la condena, aunque ésta se conmute, salvo que obtenga su rehabilitación. La pena de prisión conlleva la suspensión de sus derechos políticos. Entonces es cuestión de interpretación. Entonces, ahí también es una pena accesoria la suspensión de los derechos políticos, la suspensión de que ellos puedan optar a un cargo público. ¿Sí? No lo pueden hacer. Bueno, entonces vamos a quedar ahí en cuanto a la pena, a la aplicación de la pena. También vamos a quedarnos ahí en cuanto a las clases de penas que hay. ¿Sí? El concurso ideal, concurso real, ya lo vimos, delito consumado, delito continuado, también ya lo vimos.
Ahora veamos algunos aspectos relacionados con... recordémonos de que la persona que es responsable penalmente también lo es civilmente. Las responsabilidades civiles que conlleva la ejecución de un hecho delictivo es el pago de daños y perjuicios. También hay que tomar en cuenta que con la reforma del Código Procesal Penal, la reparación digna es parte también de esas responsabilidades civiles que trae aparejada la responsabilidad penal. Si alguien es declarado culpable por la comisión de un hecho delictivo, también va a ser declarado culpable y va a ser responsable civilmente. ¿Sí? Y eso, las responsabilidades civiles, las tenemos en el artículo, ahora leo. Artículo número 122, en el título noveno, ahí está cuáles son las responsabilidades civiles. Veamos, Levi. $112. Ok. Del Código Penal. Sí. Personas responsables. Toda persona responsable penalmente de un delito o falta lo es también civilmente. Lo es también civilmente. Entonces, ¿y qué implica ser responsable civilmente? El pago de daños y perjuicios. ¿Y qué son daños, Adán? De acuerdo al Código Civil. Daños son todo lo que se le causa al sujeto pasivo. En este caso podría ser invalidez, psicológico. No, más o menos, pero no. Julio César, ¿qué son daños de acuerdo al Código Civil? Ahorita lo estaba buscando, licenciado, pero según me recuerdo, el licenciado de civil nos dijo que todo, más o menos lo que dijo el compañero Adán, que todo daño que se le hacía a otra persona, estado emocional, físico, intelectual incluso. Más o menos. Eunice. No, licenciado, estoy buscándolo en civil también, pero lo mismo que el compañero, tenía yo la idea. Bueno, Soemia. Pues supongo que son los actos que perjudican a la integridad de la persona, su patrimonio. No, daños, esos son daños penales. Bueno, en el patrimonio sí más o menos, pero daños civiles, ¿qué es un daño? Busquemos en el Código Civil. Para aclarar este artículo 1645, dice Evelyn. Se lo leo, Lick. 1645. Código Civil. 1645, lo leo, dice Lick. Buenas noches. Toda persona que cause daño o perjuicio a otro, sea intencionalmente, sea por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. Ok, les pongo el siguiente ejemplo. Lady, digan. Lady. Buenas noches, licenciado. Solo era para leer el artículo, pero ya lo leyó la compañera. Les voy a poner este ejemplo. Resulta que Juan Pérez tiene un vehículo, ¿sí? Un pick-up, y que
El pick-up pues le sirve para poder trasladar verduras. Aquí dice, saber, Andrés, en el 1434, antes de dar la explicación, veamos el 1434, Gerardo. Gracias, Andrés. ¿Del Código Civil o el penal? Siempre el Código Civil. Ahorita, perdone. Dice los artículo 1434, los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio y los perjuicios que son las ganancias lícitas que deja de percibir deben ser consecuencia inmediata y directa de la contravención, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse. El daño es la pérdida del patrimonio y el perjuicio son las ganancias lícitas que con ocasión del delito pues dejó de percibir. Les pongo el siguiente ejemplo. Gracias, Andrés. La persona tiene un pick-up que le sirve para transportar verdura todos los días de un lugar a otro. ¿Sí? Y resulta que viene una persona en estado de ebriedad y lo choca. Hay un delito y se lesiona el sujeto pasivo y pasa un par de días en el hospital. Entonces, al lesionarse, pierde el vehículo, destrucción total. ¿Son qué? Es 50,000 quetzales que cuesta el vehículo. Él tiene que restituir los 50,000 quetzales más las curaciones que ameritó el sujeto pasivo cuando estuvo hospitalizado. Esos son los daños, la pérdida del patrimonio. Los perjuicios son las ganancias lícitas, lo que dejó de percibir el sujeto pasivo por causa del delito. Aquí en este caso, los perjuicios serían los días que dejó de ir, de trasladar mercadería de un punto a otro. Ese sería en el caso ese. Ahora pongamos otro caso, otro ejemplo. Una persona va caminando por la calle, lo asaltan y lo hieren con un arma de fuego y pasa en el hospital 60 días. Pero él es ministro de gobernación. Pasa en el hospital 60 días. Y en el hospital su factura es de 80,000 quetzales por la estadía. Ese dinero, esos 80,000 quetzales van a ser los daños. Y los perjuicios van a ser lo que dejó de percibir. Imaginémonos que el Ministerio de Gobernación no le paga en esos meses. Lo que dejó de percibir, lo que estuvo suspendido, las ganancias lícitas que dejó de recibir. En el ámbito penal, aparte de la condena, de la multa, ya sea de la prisión o de cualquier tipo de pena principal o accesoria, también va aparejada la responsabilidad civil, el pago de daños y perjuicios. Pero la responsabilidad civil se va a discutir en la reparación digna. Entonces, también quien es responsable civilmente también lo es penalmente. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Ustedes se preguntarán, ¿qué sucede? Les pongo el ejemplo, Adán. ¿Quién sería el responsable civilmente? Porque recordemos que la responsabilidad penal no opera en este caso que le voy a plantear. Resulta que una persona, un niño, un menor de edad de 17 años, tiene su licencia de conducir, pero va a excesiva velocidad, atropella a una persona y pues le causa lesiones. ¿Quién sería el responsable penalmente ahí? Penalmente. El padre o tutor. No, penalmente. Ahí no. Penal es personalísima. Sí, la responsabilidad penal no, porque es menor de edad. No hay responsabilidad penal, exacto. Ajá. Ahora la responsabilidad civil. Ahí sí sería del padre o tutor.
Exactamente. Veamos el artículo 116, Eunice. ¿De penal? Sí. Muy bien. Artículo 116, responsabilidad civil de inimputables. Los comprendidos en el artículo 23 responderán con sus bienes por los daños que causaren. Si fueren insolventes, responderán subsidiariamente quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal, salvo que demuestren que no incurrieron en descuido o negligencia en la vigilancia del que cometió el hecho. Gracias. Esto significa, por ejemplo, si el menor por lo general, esa es la regla más general, los menores de edad no tienen bienes, no tienen dinero, no tienen trabajo, no tienen nada. Si son insolventes, los padres o los que ejerzan la patria potestad o la guarda legal. Pero si digamos que esta persona heredó una casa, entonces él puede responder con sus bienes, pero mientras sea insolvente van a responder los padres o los que ejerzan la patria potestad en su momento. La responsabilidad penal, algo muy importante. Recordemos de que los autores y los cómplices son responsables penalmente, pero ¿qué sucede con la responsabilidad de las personas jurídicas? La responsabilidad penal. Veamos, Eunice, la responsabilidad de las personas jurídicas. En este caso van a ser los representantes legales. La responsabilidad penal. No, penal. La responsabilidad penal no sobre la entidad propiamente y su patrimonio de la entidad. Veamos el artículo 38. Artículo 38. Responsabilidad penal de personas jurídicas. En lo relativo a personas jurídicas se tendrá como responsable de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. ¿Qué más? ¿Qué más? Solo hasta ahí ya. Hay una reforma. Es que eso yo iba a ver yo. ¿Alguien que tenga la reforma? Las personas serán responsables. Todo, permítame un segundo. Si pueden bajar en Google pongan ahí código penal Senado, el Centro Nacional de Información. Bueno, no me acuerdo cuál es qué significa eso, pero la Senado es del organismo judicial y ellos mantienen actualizados los códigos por lo general. Ahí en la Senado está el código penal y ahí está actualizado. Centro Nacional de Análisis de Documentos, creo que se llama. Entonces, ahí está el artículo 38 está modificado. Se reformó por el artículo 2 del decreto 31-2012 y agregó otros aspectos importantes. ¿Alguien? Dígame, Rosario. Sí, licenciado, yo tengo acá de las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde con su autorización o anuencia participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas, además cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. Cuando se comete el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y las resultas le son favorables. B, cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor en todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tengan señaladas una pena. Se impondrá multa desde $10,000 hasta $625,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. La multa será determinada de acuerdo a la capacidad económica de la persona jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito.
En caso de reincidencia, se ordenará la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. Entonces, la responsabilidad penal para las personas jurídicas se limita a dos tipos de pena, ¿sí? A la pena de multa y a la pena de muerte. Ellos también tienen pena de muerte. Pero en ese caso es de la cancelación definitiva, así le llamamos pena de muerte. Pero en automático, si la persona jurídica, o sea, una sociedad anónima, en comandita simple, responsabilidad limitada, responsabilidad por acciones de emprendimiento, cualquier tipo de sociedad, comete un delito, o una persona civil, jurídica civil, comete un delito y hay participación y se logra determinar que por falta de control, falta de supervisión o porque los órganos de decisión como las asambleas pues tuvieron algo que ver, se les va a imponer una sanción de multa, ya sea de $10,000 a $625,000. Y si es reincidente, se le va a ordenar la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. Entonces, también la responsabilidad penal de ellos está un poquito confusa, pero tienen responsabilidad. Hay empresas hay sociedades, perdón, que las pueden cancelar, les pueden poner una multa, dependiendo qué tipo de infracción hayan cometido. Por ejemplo, Aceros de Guatemala. ¿Ustedes saben qué pasó con Aceros de Guatemala, Adam? En el 2016, 2017, por ahí. No, licenciado, la verdad no. Julio César. Sí, licenciado, les cayó la FICIC porque habían defraudado al Estado con facturas y servicios. Hubo una defraudación a gran escala, no sé si fueron 625 millones de quetzales o 800 millones de quetzales, que FOPA pues contribuyó a la captura de estas personas. Entonces vinieron y defraudaron al Estado por, creo que 800, igual La Barata hizo lo mismo. Hubieron varias sociedades que hicieron lo mismo. Y resulta que por decisión de los órganos de estas sociedades, de estas personas jurídicas, cometieron delitos de defraudación tributaria. A ellos creo que les impusieron multas a la sociedad, aparte a los respectivos, a los que cometieron los delitos, como por ejemplo los gerentes, los administradores. Aparte a ellos, aparte a la propia sociedad, les impusieron esas multas bastante grandes. Lo que no hicieron fue cancelarles su personalidad jurídica. Lo único que fue que les sancionaron con esa multa a la sociedad, a la persona jurídica. Entonces las personas jurídicas también tienen una responsabilidad penal. Y fueron 782 por ahí, 800 millones de quetzales que defraudó Aceros de Guatemala. Creo que La Barata se defraudó 125 millones de quetzales. Y así hay varios ejemplos. Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí. Les comento que ya la otra semana empiezan los exámenes finales. ¿Sí? Los exámenes finales, el examen final mío viene todo. Del artículo 1 al 120, al 100, hasta les digo. Del artículo 1 al 122. ¿Sí? Eso es en cuanto al Código Penal. También todo el libro de Cago AP. Eso es lo que viene en el examen final. Y en el libro de Cago AP es lo relativo al delito, acción típica, antijurídica, culpable y todos los elementos que ya vimos. Y en el libro de Mata Vela vamos a examinar el tema de los principios, el tema de la definición de derecho penal, todos los primeros temas que vimos en el semestre. Yo eso lo voy a mandar al grupo de WhatsApp en cuanto tenga toda esa información, pero para iniciar empiecen a leer todo el libro de Cago AP, viene todo. Gracias, Lick. Y también el libro de Mata Vela, de cierta manera, y el Código Penal. El Código Penal, sí, por favor, léanlo bien. Dígame, Narciso.
Yo solo para informarle que no podré realizarme el examen final. Tengo un curso para escuela de vacaciones. Bueno, entonces sería al examen de retrasada, igual retrasada viene lo mismo, tiene todo el contenido del semestre. Gracias, Lick, muy amable. Y también voy a publicar quienes no tienen derecho a examen porque no cumplieron con el 80% de asistencia. Enterado, Lick, gracias. Y ustedes ya tienen su nota, ya saben cuál es su zona, y pues ahí sí que los espero en el examen final correspondiente. Dígame, Natalie. Hola, Lick, buenas noches. Fíjese que yo estoy consciente de que no tengo la asistencia mínima que usted requiere, pero esto es debido a que yo tuve unos horarios súper extensos en mi trabajo y me conectaba desde el trabajo, a veces no pude. Entonces, hasta ahorita, a principios de mayo, me cambiaron de turno. Entonces, yo trataba de conectarme y estudiaba para todos mis parciales. Incluso, pues, estuve presente para el examen que hizo el auxiliar. Entonces, quería saber si había algún tipo de apoyo para mí. ¿Y tiene cómo comprobarlo? Sí, puedo hacer una carta. O sea, usted puede hacer una carta, pero de la empresa. ¿Puedo pedir una carta de mi Aquí jefe? manda Andrés, por favor. Sí, con mucho gusto. Gracias. Gracias. Byron. Bueno. Buenas noches, Lick. Yo todavía no tengo nota del segundo parcial. ¿Ah? A las 8, entonces.